Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre el motor universal es que recibe este nombre, ya que puede funcionar tanto en corriente continua como en corriente alterna. Monofásica. Su construcción es esencial, al igual que la de un motor en serie de corriente continua, y sus características de funcionamiento también son análogas. Ese motor lo vamos a ver la próxima semana por cualquier cosa. Este motor se caracteriza por disponer de un fuerte par de arranque y que la velocidad del rotor varía en sentido inverso con la carga, pudiendo llegar a embalarse cuando funciona en vacío. Por eso es importante que siempre tengan carga. El motor universal no corre peligro de embalarse debido a que, por ser de pequeñas dimensiones, la potencia correspondiente a las pérdidas mecánicas presenta un elevado porcentaje. No obstante, cuando va a funcionar en vacío, el rotor llega a alcanzar una velocidad muy grande que no es peligrosa en este tipo de motor. Ustedes han visto cuando uno pone la licuadora y no ha puesto el vaso con nada, que uno la prende y hace ¡rum! Y suena durísimo. Es porque agarra un par de arranque muy grande. No obstante, cuando funciona en vacío, el motor llega a alcanzar una velocidad muy grande que no es peligrosa para este tipo de motor. Un motor universal funciona en corriente continua en condiciones exactamente iguales que un motor en serie. Por otra parte, si se alimenta con corriente alterna, va a arrancar por sí solo. Entonces, en este caso, no vamos a necesitar un dínamo, ni un motor de empuje, ni nada que haga que el motor gire. Entonces, este motor, como ya les dije, puede ser alimentado tanto con corriente alterna como con corriente continua. Las características, independientemente del tipo de corriente que utilicemos, no van a variar significativamente. Entonces, también lo vamos a encontrar que lo van a llamar motor monofásico en serie. Este tipo de motor lo podemos encontrar desde una máquina de afeitar como para una locomotora. Por esto es la idea de que puede ser de un wattaje o una potencia muy pequeña hasta potencias muy grandes. Y funciona con el mismo tipo de características. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las características constructivas de ese motor, las características de funcionamiento, la característica par velocidad, el principio de funcionamiento tanto en corriente directa como en corriente alterna, cuáles son ventajas de este motor, cuáles son sus desventajas, cuál es la detección, localización y reparación de sus fallas y algunas aplicaciones. Entonces, dentro de las características constructivas, aquí les puse este ejemplo, es el motor universal que se utiliza en un taladro. Vamos a encontrar de que este motor tiene un ventilador, va a tener, al igual que todos los motores o máquinas eléctricas rotativas, un estator, vamos a tener un rotor, vamos a tener el eje del rotor. Este va a tener colector y va a tener escobillas. Ahora, si queremos verlo, en general, vamos a tener un interruptor de arranque centrífugo, que este nos va a ayudar al arranque. Vamos a tener el enrollado, que va a estar en el estator. Vamos a tener el rotor. Vamos a tener el estator fijo. Hay algunos que traen un capacitor para tener un arranque más suave. Vamos a tener siempre un ventilador, porque este motor tiende a calentarse mucho. El cojinete, vamos a tener un eje, una placa externa, y a los cojinetes, acuérdense que se le conectan o se conectan las escobillas. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Recuerden que todos los motores, además de lo que ya hemos mencionado, todos sí tienen siempre una carcasa, que es donde se suele proteger. Vean que en este caso la carcasa sería la parte plástica del taladro. Vamos a tener el estator o inductor, en este caso. Ahí es donde se va a representar junto con las otras partes. Consiste en el paquete de chapas que de forma adecuada, fuertemente prensadas y fijadas mediante
ya sean remaches y pernos. Acuérdense de que las chapas magnéticas lo que nos permitían era bajar las pérdidas por histéresis y el calentamiento. Por eso es que casi todos los motores, independientemente de cuál sea, siempre vamos a estar compuestos por chapas. Luego vamos a tener el inducido, que consiste en otro paquete de chapas que van a estar en el rotor. Va a tener un núcleo al cual van conectados los terminales del arrollamiento. Tanto el núcleo de las chapas como en el colector van sólidamente asentados en el eje. Entonces vean de que aquí se ve también donde el rotor está ranurado. Ahora vamos a ver lo que son las características de funcionamiento. Es importante saber que este motor puede trabajar tanto en corriente directa como en corriente alterna. Este motor también se va a comportar de manera semejante a un motor en serie en corriente continua. Vamos a tener que con respecto a corriente alterna, el motor universal va a tener una menor potencia que en corriente directa. También es importante saber de que la caída de tensión en corriente alterna va a ser mayor y por eso lo que vamos a hacer es tratar de controlarlo a través de lo que serían resistencias para manejar, digamos, la tensión o a través de rióstatos. Y vamos a tener que en corriente alterna también va a haber un mayor chispero de las escobillas. Y esto es porque a la hora de que vamos cambiando los semiciclos, mientras él se adapta, entonces va a haber una mayor cantidad de chispas. Ahora, la característica par velocidad, vamos a tener que en los devanados del inducido del campo son bastante grandes a frecuencias nominales de los servicios de electricidad. La tensión máxima del sistema va a ser raíz de 2 veces su valor RMS. Entonces vamos a tener que la tensión máxima va a ser en su pico. Vean de que en este caso, si vemos el torque inducido, es una pendiente muchísimo más pequeña que con respecto al motor en serie. Pero vean de que dependiendo en el motor en serie, dependiendo del torque, así va a ser la característica de velocidad, es decir, se va a disparar más rápido, este va a ir más lento. Tomen en consideración que el motor universal, debido a que se puede acoplar la velocidad a la carga, no vamos a tener que la velocidad va a ser constante. Para eso vamos a tener que utilizar una serie de herramientas como son los resistencias en serie paralelo o el rióstato para poder mantener su corriente, su velocidad constante. En este caso, debido al funcionamiento en el que se le da, como son aparatos eléctricos, motores de las locomotoras eléctricas y así, no es tan necesario que la velocidad sea constante. Por eso no se utiliza. Si queremos que la velocidad realmente sea constante, mejor utilizaríamos un motor en serie DC, a menos de que lo necesitemos que funcione en AC. Ahora el funcionamiento en DC y en AC. Entonces, si trabajamos en DC y le invertimos la corriente continua al motor en serie, el sentido de rotación va a permanecer constante. Si aplicamos corriente alterna, el flujo de corriente en la armadura y el campo, acuérdense que la armadura en este caso va a ser el estator y el campo va a ser el rotor, se invierte simultáneamente. El motor sigue girando en el mismo sentido. Entonces, vean que si vamos a trabajar en corriente alterna cuando estamos en el semiciclo positivo, la corriente de armadura, que sería la IA o la del estator, tiene la misma dirección que las manecillas del reloj. Entonces vamos a ir hacia acá, de izquierda a derecha. Mientras que el flujo del campo tiene dirección contraria, por lo que el par desarrollado va contrario a las manecillas del reloj. En el semiciclo negativo, la tensión se va a invertir su polaridad. Por lo tanto, si la tensión invierte la polaridad, las corrientes van a cambiar su dirección, puesto que ambas corrientes, tanto la de armadura como la de campo, van a cambiar la dirección, el par no va a cambiar su dirección. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas de un motor universal?
Pueden construirse a cualquier velocidad de giro. Son fáciles de conseguir a grandes velocidades o a pequeñas velocidades, desde un carrito a control remoto hasta una locomotora. Como decía ahí, desde la máquina de afeitar también. Vamos a tener que puede funcionar en corriente alterna, en corriente directa, por eso se llama motor universal. Posee un elevado par de arranque, la velocidad se va a adaptar a la carga y para regular esta velocidad basta con conectar resistencias en serie paralelo o un rióstato. Entonces, como también la regulación de velocidad es bastante sencilla, es muy utilizado. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de motor? Van a requerir una revisión periódica. El contacto deslizante entre el colector y las escobillas va a producir chispas que pueden perturbar el funcionamiento de los receptores de radio y televisión. La televisión ahora no es tanto porque ya no viaja por aire, sino que es digital. Pero cuando viajaba por aire sí, bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron, cuando estaban los televisores de rayos catódicos, es decir, los grandes que tenían un mero tubo atrás, cuando se conectaba a la licuadora se le veía como un ruidito. No sé si alguno lo pudo llegar a ver. ¿Alguno de ustedes vio un televisor de radios catódicos? Bueno, parece que No, profe, yo creo que nunca. no. Ah, bueno, dice Gabriel que él sí. Entonces, cuando yo era una niña estaban los televisores blanco y negro también. Entonces, yo sí me acuerdo que cuando yo veía Cocu, y eso lo daban como a las 11:30 y mami ponía la licuadora, siempre se perdía la señal. Son muy ruidosos, como la licuadora, el taladro, la aspiradora, ustedes pueden ver de que son bastante ruidosos. Su inducido es de muy difícil reparación. Entonces, por lo general lo que hacen es cambiarlo porque sale más barato que arreglarlo. Entonces, algunas formas de detectar para las reparaciones, si se producen chispas abundantes, es decir, si ustedes ven de que está tirando un montón de chispas, pueden revisar las terminales de las delgas, que pueden ser que estén mal conectadas o estén al contrario, que haya polos con cortocircuito, que haya interrupción en las bobinas del inducido. ¿Qué quiere decir eso? Que hayan cortes del cable, que haya cortocircuito en las bobinas del inducido, que hayan terminales invertidos, que los cojinetes estén desgastados, que las láminas de mica estén salientes, es decir, que no estén bien ubicadas, o el sentido de rotación inverso. Luego, si se calienta en exceso, es decir, si ustedes lo sienten muy caliente, pueden ser los cojinetes desgastados, falta de engrase en los cojinetes. Aquí se ve que aquí está bien engrasado, pero hay algunos que no están tan bien engrasados. Bobinas con cortocircuito, que haya una sobrecarga, que los arrollamientos de los inductores con cortocircuito y escobillas mal situadas. Si desprende humo, el inducido tiene cortocircuitos, los cojinetes, que son estos que podemos ver acá, están muy desgastados, arrollamientos de inductores con cortocircuitos, una tensionidad adecuada o sobrecarga. Aquí podemos ver cómo se ve una bobina cortocircuitada, es decir, que ya esté cortocircuitada. Vean de que en esta parte no se ve tan negra, en esta ya se ve muy negra, entonces eso significa que ya hay un corto. Cuando el par es débil, vamos a ver que vamos a tener bobinas cortocircuitadas, arrollamientos de inductores con cortocircuitos, escobillas mal situadas y cojinetes desgastados. Estas dos se producen conjuntamente. Y algunas aplicaciones, como ya les había dicho, está el taladro, que es como donde más lo vamos a ver, las licuadoras, que todos en las casas los pueden ver, las aspiradoras y las batidoras. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, chicos.